caminos a tierra. Bueno, señores, seguimos aquí en Sportcast 360 cuando tenemos ya las 10:32 de hoy. Es 27 hoy. 27 de enero. 27 de enero, bueno. 2026. Bueno, hace 21 años mi hermano pasó a otro plano. También fue locutor. Un día como hoy. Sí, un día como hoy. Bueno. Desde esta mañana amanecí un poco achicopalado, pero bueno, aquí seguimos con todos ustedes. Gracias, señores, por estar aquí en sintonía del www.yuradio.com.be. Y bueno, el saludo a todos ustedes que nos ven también a través de nuestro canal de YouTube. Para esta segunda hora tenemos a un invitado muy especial, el doctor Rafael Romero, abogado, gerente en materia deportiva, profesor universitario y también es el productor y conductor de NEN Sport, NEN. Búsquenlo por allí también y síganlo. Quien, bueno, tuvo a bien estar aquí con nosotros para conversar un tema bien interesante, Richard, que tiene que ver con muchas empresas que se dedican a la parte deportiva. Rafael, buenos días, bienvenidos al programa. Retos de la gerencia deportiva para este 2026. Rafael, bienvenido. Gracias a todos por la invitación, a ustedes dos, a este programa tan novedoso que trata la materia deportiva. He estado revisando sus contenidos, tratan materia especialísima en torno al deporte venezolano y esa es la idea, sumar más voces, sí, ¿no? Sí. Sobre todo voces auténticas que sumen, ¿no? Sobre todo a la solución de muchos problemas que tiene nuestro deporte venezolano. El día, bueno, que fue el tema planteado, que son los retos de la gerencia deportiva en Venezuela, sobre todo en este comienzo de año de 2026, ¿no? Que empezó de una manera bastante dinámica, ¿no? Venezuela siempre tiene como que va a un ritmo bastante acelerado y nos compromete a todos a quizás estar encima, ¿no? A prepararnos continuamente para siempre soslayar y siempre superar ciertos obstáculos, sobre todo, y el deporte no escapa de eso. El deporte necesita de organización, justo como lo estábamos viendo con el doctor Álvaro, donde esta liga universitaria estuvo cierto periodo de latencia, por decirlo de alguna forma, y por esa buena gerencia se ha podido hacer lo que se ha podido hacer en 3 años prácticamente. Se han duplicado las cantidades de universidades, se duplicaron las universidades que participan, se triplicó la cantidad de estudiantes que participan en el área deportiva, obviamente a nivel de patrocinio, de cualquier cantidad de cuestiones. Entonces todo eso es beneficioso, resultado de una buena estrategia de gerencia. Sobre todo en las decisiones que se tienen que tomar en el momento, ¿no? Porque muchos, apostamos con proyectos a largo plazo. Okay. Pero siempre se vende quizás una idea vacía, porque dice, bueno, estamos aspirando a tales títulos, tales condecoraciones, tales certificaciones, tales diplomas, siempre buscando el reconocimiento, pero a lo mejor no estamos preparados o no estamos pensando en dejar un legado práctico, un legado que pueda ser palpable, sobre todo para el deportista, para las instituciones, para los clubes, donde indudablemente pueda ser percibido, sobre todo incluso en el mismo año, y no tengamos que esperar a que pasen 10 años para ver, oye, eso fue fruto de lo que yo hice, ¿no? Claro. Se pueden tomar decisiones más prácticas. ¿Cuál sería entonces ese primer reto que tiene la gerencia deportiva para este 2026? Bueno, en primer lugar, mira, lo digo en primera persona, okay, sobre todo por mis alumnos en la universidad, que cuando se enteraron que yo tenía esta especialización de derecho deportivo y de gerencia deportiva, es impresionante cómo han manifestado su interés en aprender. Okay. ¿Dónde me certifico? ¿Dónde aprendo? ¿Dónde me puedo hacer especialista luego de que me gradúe? Y bueno, yo le he dado ciertas indicaciones a este curso, a este diplomado, por allí y para acá. El primer reto que tenemos es difundir, preparar, sobre todo multiplicar el mensaje, sobre todo porque no hago nada con reservarme el conocimiento para mí. Yo tengo que difundirlo. Si yo tengo un canal de YouTube, tal cual como, gracias por la promoción, yo tengo que difundir el mensaje, y sobre todo de manera auténtica y honesta, ¿no? Claro. Pero fíjate algo, yo siempre he profesado
que el primer objetivo que tiene la gerencia para este 2026 es que el gerente sea más auténtico en su mensaje, sobre todo dentro de sus subordinados, dentro de sus dirigidos, dentro del componente corporativo que puede tener su gerencia, ¿no? Dentro de la institución o del club. El mensaje tiene que ser, se tiene que dejar de hablar para caerle bien a la gente. Se tiene que dejar de ser un poco menos político y más pragmático, sobre todo en la toma de decisiones y sobre todo para que el mensaje pueda llegar. Yo te voy a decir algo, el público venezolano, el que consume deporte, además de que, bueno, estamos en la era de la inmediatez, yo creo que cada vez está más preparado y cada vez es más exigente. Si sencillamente se vende algo que el público no lo puede palpar, sencillamente no te lo va a comprar o no te va a seguir. Eso se aplica también a lo interno de las instituciones. Es muy fácil el scrollear, ¿no? Sí, señor. Sí, correcto. Era más difícil antes de desincronizar la emisora y buscar otra, ¿no? Porque a veces la perdía y, ay, qué fastidio, mejor no la cambio. Mira, Francisco, aquí para transmitir aquí una experiencia que vivimos en el Comité Olímpico Venezolano. Ajá. Nosotros que tenemos este programa y que vivimos en el mundo deportivo, tuvimos esa gran impresión de ver que había gente tan cualificada y tan calificada en el mundo del deporte, que la gente lo desconocía aquí en el país. Por lo menos lo sigue desconociendo. Sí, por lo menos nosotros que estamos dentro del deporte y lo desconocíamos, que teníamos científicos calificados que hacen día a día dentro del deporte como tal. Y ni siquiera uno lo conoce así como un referente. Bueno, de hecho entrevistamos aquí al doctor Pedro Camargo, que Correcto. es doctorado en ciencias aplicadas del deporte. Exacto. Cosa que yo nunca había conocido, ¿no? Así es, y sobre todo esas referencias y esas experiencias se tienen que multiplicar para Correcto. que sobre todo los interesados puedan tener esa opción, decir, oye, me quiero certificar, quiero hacer un diplomado sobre esta área del deporte, o quiero hacer un máster en Derecho del Deporte. Ajá. Yo para poderlo hacer hace 14 años, yo tuve que ir a España y para optar a una doble titulación. En ese momento yo pude cubrir el máster, hoy en día creo que es un poco más difícil, pero esa realidad se tiene que multiplicar y se tiene que plasmar en Venezuela. Ya en Latinoamérica los profesionales tienen la oportunidad de manera directa de acudir a una universidad y hacer su posgrado en Derecho Deportivo y en Gestión Deportiva. Segundo reto para la gerencia deportiva en este año. Mira, algo que es muy sencillo para mí, ¿no? Y que yo lo tengo como una especie de programa de asesoría para las distintas empresas que trabajan en el deporte en Venezuela. Y eso lo estuve trabajando inclusive desde la pandemia. En la pandemia también se nos plantearon muchos retos y hubo una dinámica, sobre todo a nivel legislativo, a nivel económico en Venezuela. Y es el micromanejo, o sea, el tomar decisiones cortas, plantearse objetivos cortos y específicos. ¿Y eso por qué? Porque eso te va a elevar la dopamina del grupo el que tú vas a manejar. O sea, tus dirigidos, tus patrocinados, siempre van a sentir que están avanzando. ¿Por qué? Porque tú semana a semana o mes a mes se vas a plantear a nivel administrativo, a nivel legal, a nivel deportivo, metas de posible cumplimiento. ¿Y cuál va a ser el mensaje o cómo lo va a recibir todos esos atletas, trabajadores, todos los que están por debajo de ti en la toma de tus decisiones? Van a sentir que están avanzando y que obviamente el trabajo en grupo tiene sus resultados. Eso es por lo menos ese es un segundo punto que se debería tratar. Sí, avanzar, dejar a veces el dinamismo o esperar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas sucedan, me imagino, ¿no? Exactamente. Por Iván. Tercero. El tercero, déjame aquí revisar mi chuletica. Fíjate, no, ¿cómo se llamaban las antiguas? El teleprompter. No, las que uno tenía en la mano. Ah, sí, las minutas. Sí, pero la ficha. La ficha. Esta es mi ficha digital. Sí, para que no se me escape nada, porque, oye, uno tenía que prepararse para venir para acá. Claro, hay que respetar el espacio. Fíjate, la filosofía interna, crear sentido de pertenencia. Si tú logras este punto como gerente deportivo, créeme que tienes un gran terreno
avanzado. Establecer una filosofía propia de la institución, muy auténtica, muy original, que el atleta no esté allí solo por el sueldo, solo por el salario, solo por la ayuda o el patrocinio, sino por la identidad. Que sienta ese sentido de pertenencia de que le voy a poner corazón a esta institución porque yo amo sus colores, sus rayas, su emblema. A eso iba, a ese, como lo dicen algunos equipos, el ADN del equipo azulgrana, el ADN de los merengues. Correcto. No voy a nombrar los equipos, no voy a hacer promoción. El ADN, sí, esa característica que hace que tú te identifiques plenamente con el equipo y que obviamente lo entregues todo. Claro, y yo considero que obviamente la parte de la gerencia tiene un papel importantísimo y primordial en el tema de que todas esas personas que son fanáticos, por ejemplo, de cualquier deporte y de cualquier equipo, se vean identificados con su equipo como tal. Y yo me imagino que las gerencias se encargarán de tocar tópicos específicos y muy profesionales para agarrar a esas personas. Pues puede ser desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de manejar una área de mercadeo para que se masifique esa información, ¿no? Y ir captando cada vez más público. Iba para ese punto. Ajá. Sobre todo, muchas veces pensamos que crear fidelidad tiene que ver solo y exclusivamente con el marketing. Y hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos en Venezuela, donde el marketing supera inclusive el mensaje. Sí. Hay una publicidad incluso hasta exagerada, y lo digo con profundo respeto porque siempre hay que exaltar y elevar lo que está bien, y sobre todo porque todos indudablemente hacen el mejor esfuerzo, ¿no? A la hora, todos los gerentes deportivos, los especialistas en marketing, los directores ejecutivos de X federación o X institución. Se plantea un mensaje vía marketing, pero muchas veces el público, el aficionado o el hincha no lo recibe de la misma manera porque considera que es un mensaje vacío. Correcto. Entonces te están vendiendo prácticamente un jarrón chino que tú dices, bueno, ¿y qué tiene esto por dentro? ¿Sabes? Sí. Sin menospreciar, por supuesto, a la cerámica de origen oriental, ¿no? Asiática, ¿no? Los jarrones chinos son uno de los más famosos del mundo. Doctor, ¿pudiésemos dar ejemplos prácticos de cómo aplicar estos 3 retos que hemos venido conversando? No, y falta otro. Falta otro. Sí. Bueno, vamos con el cuarto y ejemplificamos. Vamos. Chévere. Y el otro es, no menos importante, pero lo menciona de último porque así establecí ese estudio, es sobre todo establecer mecanismos de prevención a nivel económico y a nivel legal. E incluso se habla de la inversión, ¿no? A la hora de ejecutar ciertos proyectos a nivel deportivo, pero eso no se radica en inversión, sino en gastar dinero. ¿Por qué? Porque ese desembolso económico no te genera ningún tipo de rendimiento porque sencillamente no tienes un objetivo claro. Okay. Todo esto tiene relación, todos estos 4 elementos, y hay más que son como subelementos o subtítulos, pero yo creo que esto es lo más importante. Si se cumple esto con interrelación, no es que voy a cumplir uno y el otro no, porque entonces no va a tener resultado. Tú me pedías ejemplos. Sí, claro. Casuística, aplicación práctica de estos elementos que puedan caracterizar la gerencia deportiva en este 2026. Lo que pasa es que yo estoy hablando en forma genérica, ¿no? ¿Cómo pudiese aplicarlo a alguien, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el presidente de una federación deportiva de X deporte, ojo, porque incluso no quiero acá hablar o no quiero segmentar esto solamente para el deporte profesional. También el componente amateur tiene mucha importancia, ¿no? Sobre todo cuando un país en el ámbito deportivo le da la importancia de vida al deporte amateur, créeme que sin querer lo estás profesionalizando, le estás dando la importancia de vida. Por ejemplo, una federación deportiva de un deporte que quizás no es de difusión masiva, ¿no? Como puede ser el béisbol, el baloncesto o el fútbol.
Sencillamente el presidente o la junta directiva tiene que aprender a delegar, y delegar en un gerente deportivo, en un gerente general y un gerente deportivo. De allí hay que establecer como un organigrama, ¿no?, que va a depender de esas gerencias, y ese mismo gerente tiene que aprender a delegar y respetar la función de cada quien y establecerle objetivos muy claros, tal cual como lo estoy reseñando en este momento. Y eso puede ser un ejemplo de cómo se puede ir desarrollándose una institución, un ente federativo. Eso es un ejemplo al hablar de una federación. Ok. Ahora, ¿tienes sí, claro. En base a lo que habla aquí el doctor, yo creo que lo más importante que uno tiene que saber hoy en día en el área deportiva es que el deporte se ha institucionalizado, se ha creado como una empresa como tal, que antes no se manejaba desde ese punto de vista. Lo digo desde el punto de vista de los países del primer mundo, tanto en Europa con el fútbol y en los Estados Unidos con el béisbol. Cada equipo es una empresa como tal. Una industria. Es una industria totalmente. Y cada de ellos tiene su gerencia deportiva, gerencia administrativa, ¿cómo se dice? Y el gerente deportivo debe ser especialista. El gerente deportivo, la gerencia de entrenadores, y entonces va como un organigrama. O sea, se crea un esquema de trabajo dentro de esa institución o dentro de esa empresa, pues, como tal. Señor. Entonces, la gerencia deportiva tiene mucho peso en este rubro. Y sobre todo que el gerente, el profesional, tiene que amar al deporte. Correcto. Tiene que entrelazar dos pasiones, por ejemplo, su profesión. Por ejemplo, muchos gerentes deportivos son abogados, son administradores, son economistas, son publicistas, que tuvieron la oportunidad de obtener esa especialización vía científico o de carácter empírico, en parte con su experiencia, ¿no? Porque Correcto. le tocó trabajarlo de esa manera, sí, e irse perfeccionando en esa materia. Pero fíjense algo, y sobre todo ese es el primer paso, creo yo, reconocer que el deporte es una industria. Correcto. Que mueve muchísimo, y sobre todo si nos basamos en principios generales del deporte, como la igualdad, ¿no?, como la unión, como la honestidad, y lo estoy diciendo de manera muy coloquial. El deporte siempre te va a representar lo mejor de tu sociedad, y si tú reconoces que eso es una industria, que eso es un negocio que le da de comer a muchas personas, y no te estoy hablando nada más del deporte profesional, te estoy hablando del deporte amateur. Fíjense el ejemplo, y el doctor Sayago, que estuvo aquí anteriormente, que estaba hablando de las ligas universitarias. Sí, sí. Eso es un negocio, aparte de difundir el deporte a nivel universitario, es la práctica del deporte a nivel amateur. Exacto. Eso te genera muchos patrocinantes y obviamente te genera fuentes de empleo. Claro. Entonces, si tú le llevas esa visión, yo he visto muchas ligas deportivas. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a un encuentro de fútbol amateur, específicamente, si no me equivoco, la liga de las Lides aquí en Caracas. Yo veo que indudablemente se puede explotar aún más, pero tiene su importancia. Obviamente existen profesionales que dependen de ciertos honorarios o del cumplimiento de un salario. Y ojo, esto es un universo. También se puede perfeccionar las ligas profesionales, que mucha gente los confunde liga con federación. Correcto. Pero hay que reconocer efectivamente, tal cual como tú dices, que el deporte es una industria y que cada quien lleva su componente. Doctor, lamentablemente nos quedan 2 minutos para terminar la entrevista. De verdad, totalmente agradecidos por que haya participado, haya aceptado nuestra invitación y bueno, haya expresado esa sabiduría, esa sapiencia que usted tiene y que ha venido adquiriendo a través de, bueno, esta extensa preparación que ya ha tenido. ¿En qué año fue que hiciste el máster? El máster en el 2012. 2012, imagínense. Ya 14 años de experiencia. Por aquí completamente la orden, doctor, un breve resumen y unas palabras para toda la gente que nos escucha a través del www.radio.com y que posteriormente verán la entrevista por YouTube. Yo lo que pienso es que a nivel de gerencia debemos de dejar el mensaje, por ejemplo, un tanto vacío y de que se fundamenten en tantas promesas. Yo creo que el público, yo creo que el amante del deporte necesita mayor cercanía y mayor autenticidad. Y sobre todo aquí también tiene que ver la crítica, aceptar los mensajes críticos para poder evolucionar.
con argumentos, con libre pensamiento. Y ojo, yo no estoy hablando aquí de política ni nada por el estilo, estoy hablando del desarrollo de un sector muy importante en un país como lo es el deporte. Gracias, doctor Richard. Bueno, doctor Rafael, de verdad que es importante tener personas como usted que nos puedan ayudar a manifestar y a multiplicar esa información por nuestra radio, nuestras redes, porque son temas muy susceptibles, que poco se conversan y que, Sí, y que se masifican. Sí, señor. Y gracias a personas como usted podemos sentirnos contentos de ser personas que ayudamos a que todos los venezolanos puedan tener esa información. Así que para nosotros es un honor tenerlo nosotros acá en el programa. No, el honor es mío. Y bueno, está totalmente invitado para posteriores programas Cuando quiera. de otros tópicos. Redes sociales. Redes ¿Y cuál sociales. es la No, dirección del canal? De Las YouTube? redes lo pueden ubicar en YouTube, Ajá. NEN Sport, Nen. N-E-N Ajá. Sport. Ahí tenemos contenidos en vivo todos los días. Ahí no opino no tanto como profesional, sino como un doliente del deporte, Ajá. de manera bastante crítica. Ok. Abordamos fútbol, béisbol y también hay contenidos de carácter técnico. Qué bien. Yo soy entrenador también de fútbol, Qué bien. de Caracas. Qué bien. Y también, bueno, aplico y explico ciertos conocimientos. Ahí no digo me las sé todas, no, ahí estamos para aprender todos los días. Qué bien. Hemos ido creciendo. Instagram o algo. Se nos Sí, en está Instagram agotando también el Nen tiempo. Sport, TikTok Nen Sport y solo esas redes Chévere. sociales. Doctor, gracias por estar aquí. Doctor, Estos son gracias sus por- micrófonos. gracias a ustedes. Bueno, mi Por la gente, invitación. nos despedimos a través del www.yurradio.com.be, quienes estuvieron aquí detrás de los micrófonos, Francisco Rubio y Richard Alcántara. en los controles, Osmel Sosa. Sigan con la buena programación que tiene para ustedes IUS Radio, una radio innovadora. La próxima semana viene gente de la Federación de Natación, Federación Venezolana de Natación, a conversar temas interesantes. Bye bye, se me cuidan.